Es el corazón espiritual de la ciudad, una devoción que hunde sus raíces en época visigoda y que crece junto al Tajo. Porque si algo no ha cambiado en esta basílica, que se construyó extramuros y fue quedando en el centro con el crecimiento de la ciudad, ha sido la devoción de los talaveranos por su Virgen del Prado. Pero este lugar es además reflejo vivo del legado cultural y artístico que ha dado fama a Talavera, sus azulejos, el arte al servicio de la fe. Es una gran catequesis, lo que los muros de nuestra Basílica de la Virgen del Prado atesora es una catequesis sobre el misterio de Jesucristo y sobre el misterio de la Virgen María en función de la misión salvadora de Cristo. De hecho, en la nave derecha, los paneles, que son una evocación de los distintos momentos principales de la vida de la Virgen María, siempre está en relación con la misión de su Hijo Jesucristo. No es simplemente una exaltación de la Virgen, sino que es una exaltación de su misión como colaboradora en la obra salvadora. En la nave izquierda se recoge la genealogía de Jesús, según San Mateo, que habla fundamentalmente de la humanidad de Jesús y habla también de cómo Él es el cumplimiento de todas las promesas, ¿no? Es también una exaltación a la genealogía de Jesús, que le viene pues también por el esposo de la Virgen María, San José. De tal forma que las dos devociones, a la Virgen María y a San José, han estado y están muy presentes también en la arquitectura y en la iconografía de este santuario. Porque la Basílica del Prado es fiel reflejo de esa devoción en los últimos 500 años, pero también del devenir del tiempo que ha dejado huella en un edificio de enorme valor histórico y artístico. La reina de las ermitas, así la calificó Felipe II en el siglo XVI, cuando la cerámica talaverana comenzó a gozar de fama en todo el mundo. Aparte de las cerámicas, que sobre todo son del siglo XVII, que se elaboraron para decorar los muros de la basílica cuando se amplió, en el siglo XVII, buena parte de los otros paneles, por ejemplo los de la fachada principal, no fueron hechos ex professo para este edificio, fueron elaborados para decorar la ermita y el hospital ya desaparecido de San Antonio, pero que también es una catequesis también sobre el misterio de Jesucristo, que se refleja pues, en ese juicio final, en algunas escenas de la vida de Jesús, como el bautismo, la resurrección, también otros paneles que están dentro de la iglesia y que también tienen su origen en la ermita de San Antón, con escenas de la pasión de Jesucristo, de su muerte, de su sepultura, el retablo, que es toda una gran catequesis bellísima sobre la pasión del Señor, desde la oración de Jesús en el huerto, pues hasta su crucifixión, etc. Todo eso nos está hablando de cómo el arte, en estas expresiones muy populares, pero también muy cercanas a la sensibilidad del pueblo, ha estado al servicio de la transmisión de la fe, ayer y hoy también. Por eso, cuántas personas que visitan la Virgen del Prado, que visitan su basílica, se admiran no solamente de lo que es una manifestación fantástica de la cerámica pues, más famosa probablemente de España, sino también de la fe que lo ha motivado y la fe que le da todo su último significado. Pero el tiempo va dejando huella en todo y todos y los talaveranos observaban con preocupación cómo la azulejería de la entrada de la basílica, que no es sino la antesala para ver a su patrona, acusaba especialmente el paso de los años. Y como cada historia está formada por capítulos, el que hoy les venimos a contar tiene un final más que feliz, casi 6 años después de que la azulejería del pórtico se cubriera, para evitar su deterioro, vuelve a lucir en todo su esplendor. Fue a lo largo del 2018 cuando se nos encargó desde el Ayuntamiento a la Diputación el redactar un proyecto que abarcara
la restauración de estos frisos de la fachada de la Basílica del Prado de Talavera. Entonces, bueno, nos pusimos a trabajar en ello, se confeccionó el proyecto, para ello contamos con la colaboración de una restauradora de Talavera, Natalia García de la Rosa, y de un arquitecto de aquí de Talavera, que fueron los que nos ayudaron a redactar el proyecto y con el que configuramos los mapas de daños, y al final determinamos la intervención a seguir para el arranque y recuperación de los azulejos. Cuando se piensa en un proyecto de restauración, siempre se piensa en ejecutar lo mínimo posible, es decir, la mínima intervención. En este caso, sin más remedio, se tenía que plantear el arranque de los azulejos del soporte, porque quizás gran parte del deterioro que había sufrido esta azulejería era por la ubicación, ¿no? La ubicación a la intemperie, porque se había adherido al muro con cemento, y las tensiones, el paso del tiempo, pues habían provocado ciertas pérdidas de material, ciertas pérdidas de vidriado, y la decoración y estaba empezando a sufrir, la decoración y el material estaba empezando a sufrir verdaderamente pues estragos, ¿no? Hasta el punto que cuando se configuró el mapa de daños de todos los dos paneles, cuando me digo los paneles, digo los frisos, digo el derecho y el izquierdo, que son los que configuran la fachada. Cuando se empezó a hacer el mapa de daños, hubo zonas en las que detectamos la pérdida casi inminente del material. Se puso en conocimiento del ayuntamiento estas pérdidas, se procedió a una rápida intervención, una preconsolidación de esas partes y a la protección total de los frisos. Hasta poco antes de la intervención, de la restauración completa, esos frisos continuaron protegiendo las dos azulejerías, precisamente porque temíamos la pérdida de alguno de los azulejos que la componen. Mira, el mortero. Y es que el proyecto se gestó en la legislatura anterior. Dicen los talaveranos que los azulejos tienen ahora un brillo renovado. Les ha tocado esperar para poder contemplarlos. El desmontaje uno por uno no comenzó hasta el pasado mes de julio. La obra comenzó en julio, este verano, y la primera fase de la obra transcurre aquí, en la Basílica, ¿vale? Que es la fase del arranque de los azulejos, ¿vale? Luego hay una fase intermedia que es de restauración, que se hizo todo en los talleres de los restauradores, para luego la final, que fue la colocación, que volvió a ser aquí, ¿no? Entonces, durante la primera fase, primero hay que engasar y proteger bien los azulejos, previo registro, para saber bien dónde va colocado cada uno, y luego se arrancan, ¿vale? Se arrancan con mucho cuidado y uno por uno. Os podéis imaginar los nervios y la tensión de arrancar unos azulejos tan valiosos, ¿no? Pero bueno, por suerte salió muy bien la cosa. Después se los llevaron todos a los talleres que tienen los restauradores en Madrid, y ahí el equipo de restauradores los estuvo reintegrando. Primero tenían que pegar los fragmentos, había muchos azulejos que ya estaban pegados en trocitos, entonces todos esos a la hora del arranque, claro, salían en trocitos, ¿no? Entonces con un engasado lo tenían que quitar con mucho cuidado, luego ir pegándolos uno a uno, luego los van reintegrando, los van pintando, y al final, cuando ya los tienen todos, se los traen y los recolocan aquí. Primero hicieron la fase de la derecha, arrancaron, se lo llevaron, y mientras estaban allí trabajando vinieron a arrancar la fase de la izquierda, lo dividieron así en dos fases, ¿no? Entonces, bueno, el resultado parece que al final ha salido bien. Y se nota en el rostro de todos los que han hecho posible que la cerámica vuelva a brillar y lucir con la viveza de los colores que el paso del tiempo les había arrebatado. Orgullo por sentirse parte de un proceso tan ilusionante. Como bien sabéis, es un proyecto muy importante para la ciudad, puesto que la Basílica es algo que todos los talaveranos toman como suyo. De hecho, es un edificio municipal, ¿vale? Hay parte de la ciudadanía que todavía no lo sabe, que piensa que es algo del arzobispado, pero la Basílica es un edificio municipal, o sea que es de todos los talaveranos.
Y es un sitio que, como habéis podido ver el ratito que estamos aquí, tiene un tránsito constante de gente. Entonces, desde las 7 de la mañana hasta prácticamente las 11, las 12 de la noche, la gente viene a la basílica, está abierta todo el día y viene incluso a rezar desde las ventanas que tenemos aquí en la puerta principal, con lo cual la azulejería pues es un elemento que está constantemente ahí en la vida de todos los talaveranos a diario. Como digo, sí que es un proyecto muy importante que estaba muy demandado, pues se inició en el 2018, el inicio del proyecto, pero sí que es cierto que durante estos 4 años pues se ha quedado parado, bueno, pues por cuestiones que tampoco están muy claras, pero por desgracia se quedó parado un poco y era una de nuestras prioridades cuando entramos en este equipo de gobierno, pues ponerlo en marcha y que viera su fin. Imagínense las idas y venidas en estos últimos 6 meses para comprobar la evolución de los trabajos. ¿Cómo lo he vivido? Lo he vivido pues al principio con preocupación, algunas veces con cierta impaciencia, porque los primeros pasos se dieron en el año 2018, cuando hubo que cubrir estos paneles por el riesgo que había de que se desprendieran algunas piezas y también del riesgo de que algún desalmado pudiera hacer alguna faena en ese espacio. Luego, pues, una espera lógica como consecuencia de que los procesos administrativos no siempre no son fáciles, y luego estos últimos meses, pues realmente, por una parte, con mucha gratitud al equipo técnico que lo ha dirigido, al buen trabajo que lo han realizado, además cumpliendo muy bien sus plazos, siendo además muy respetuosos con el ritmo habitual de culto y de oración de la Basílica, y el resultado creo que no puede ser mejor. Yo espero que, por una parte, sepamos protegerlo adecuadamente, y por otro lado, que muchos talaveranos y visitantes, peregrinos también a la Virgen del Prado, puedan disfrutar de esta manifestación de fe y de arte. Es un trabajo que da miedo porque, claro, la primera información que nos da la empresa in situ nos dice, bueno, como sabéis, este azulejería estaba cubierto por unos paneles de madera con un vinilo para preservarlo, puesto que había llegado a un punto que las posibilidades de que cayeran algunos de esos azulejos, incluso el tema del vandalismo, pues había que tener mucho cuidado con ello. Había habido, hace muchos años, antiguamente, sobre todo cuando el inicio de la basílica, que podía haber posibilidades de robo, ¿no? Porque son piezas muy valiosas y al estar en la calle pues había ese miedo a que pudiera haber cualquier tipo de vandalismo. Esos paneles de madera que se pusieron para preservarlo, pues a su vez teníamos la incertidumbre de qué iba a pasar cuando se quitaran. Claro, no sabíamos que después de 4 años tapado pues podía pasar cualquier cosa, que se hubieran desprendido, que se hubieran caído, y sí que es cierto que cuando lo desmontaron pues estaba todo pues en bastante buen estado dentro de lo que se esperaba, ¿sabes? De cómo estaban en un inicio, no había ningún desperfecto adicional. Y luego, sobre todo, el tema técnico ha estado muy cuidado porque igualmente se ha tratado durante muchas épocas a lo largo de la historia y tampoco se sabía muy bien qué había detrás de esos azulejos. Se habían planteado diferentes opciones una vez que se descubriera, pues ver y desmontar esos azulejos, ver qué es lo que íbamos a encontrar ahí, cómo estaba el muro, qué tipo de humedades había, si había incluso algún otro problema constructivo que pudiera dar algún imprevisto, vaya. Sí. Y bueno, finalmente pues todo ha ido muy rodado, ha salido bastante bien, no ha habido prácticamente daños adicionales a lo que se esperaba y ya digo, al contar con una empresa con este nivel de calidad, que también hemos hecho visitas a la empresa, sí, durante este proyecto para ver un poquito cómo iba avanzando los trabajos. Ya les decíamos que esta historia terminaba con final feliz, pero como la realidad suele sorprender más que la ficción, los obstáculos en el camino no han faltado. Menos mal que la profesionalidad y el esfuerzo de los que han estado al frente ha convertido las dificultades en retos.
Uno, cuando se enfrenta a un trabajo de este tipo, tiene un proyecto en el que se definen las actuaciones a realizar, pero la realidad es que cuando llegas a obra y en este caso se quitaron los azulejos, pues se vio que no era todo como se pensaba, entonces no se pudo hacer el proyecto tal y como se había planteado, ¿no? Por ejemplo, al retirar los azulejos nos dimos cuenta que el muro, que el grueso del muro, digamos, de ladrillo estaba muy próximo a los azulejos. Esto os lo contará luego Enrique mejor que yo, pero la colocación de los azulejos estaba prevista en unos paneles con una cámara de aire sobre el muro y eso no se pudo realizar, porque claro, no nos podíamos poner a picar el muro de la basílica, ¿no? Entonces al final pues, se tienen que ir haciendo cambios sobre la marcha, eso en las obras siempre es así, tanto de restauración como de construcción. Entonces bueno, pues se tienen que ir haciendo cambios, la dirección facultativa tiene que ir decidiendo esos cambios y también es lo bonito, ¿no? Los imprevistos, sí. Aunque a veces uno se pone nervioso, pero es la parte bonita, sí. Las obras están vivas. Quizás esta es la parte principal y parece que ya está terminado, pero ahora queda el trabajo un poco en la sombra de la obra que nos queda, que es, tenemos que realizar un drenaje, ¿no? En la parte, en el suelo, una zanja, justo delante de los azulejos para meter un drenaje, porque como os digo, no se puede hacer esa cámara de aire que estaba prevista para soportar los azulejos, entonces se va a realizar un drenaje para eliminar en la medida de lo posible toda la humedad del terreno hacia el muro. Otra actuación que se va a realizar es eliminar las juntas del solado, del pavimento, que son unas baldosas de granito muy grandes, entonces se va a eliminar esas juntas que son de cemento, además sobresalen, para que puedan transpirar, pues esas humedades que pueda haber, pueda transpirar y eliminarse a través de esas juntas. 1.700 azulejos dispuestos a ambos lados de la puerta. Un ir y venir de talaveranos y visitantes desde que en la Navidad regresasen a su lugar. La insólita imagen de la fachada completamente desnuda quedó ya para el recuerdo y ahora lo que toca es recrearse en cada uno de los detalles. Pero ojo que la cerámica se ha colocado como estaba dispuesta originalmente, incluidos algunos errores en su disposición. No olviden su procedencia original, el desaparecido Hospital de San Antonio. Una de las particularidades que tiene este friso, y yo creo que por la que principalmente llama la atención, es porque está totalmente desconfigurado. Y es porque es una reposición de azulejos que se extrajeron de la ermita de San Antón y que fueron traídos hasta aquí, hasta la basílica, y configuran parte de lo que es el interior de la basílica y también esta fachada principal. ¿Qué ocurre? Que quizás esta fachada principal fue la última en ser decorada. Por tanto, sin desmerecer en absoluto a los azulejos, porque son verdaderas maravillas, quizás lo que se colocó en la fachada fue el sobrante de la decoración interior. Además podemos apreciar, si quien conozca el interior de la basílica, que uno de los retablos, que está hecho también con este tipo de azulejería del siglo XVII, está configurado de la misma manera que tenemos aquí nosotros configurados ciertas de las escenas que son de la vida de Cristo, ¿no? Si continuáramos, si pudiéramos ver directamente a la vez el interior y ese retablo, veríamos que son la continuación de esas escenas, ¿no? Pero claro, se colocaron aquí para configurar este panel decorativo. También hay otra particularidad, que las las decoraciones figurativas, es decir, las escenas en las que aparecen imágenes, son las más antiguas, son las del siglo XVII, y el zócalo se colocó a posteriori, son de la fábrica de Ruiz de Luna, un ceramista muy conocido en Talavera y de bastante importancia, que lo que hizo fue, de alguna manera, enmarcar con su aportación las obras originales que se trajeron de la ermita de San Antón. Si lo que comentaba antes, si nos detenemos un poco observando las imágenes, veremos que algunas de ellas están desconfiguradas, de tal forma que podemos identificar pues, que hay de los tercios de Flandes, de los personajes que componen los tercios de Flandes, pues hay por ejemplo un personaje que porta un arcabuz, pero que el remate de ese arcabuz es una lanza, o que las calzas son de un color azul cuando resulta que la parte de abajo es color amarilla. Entonces esos detalles yo creo que dan cierto gusto y cierta perspectiva diferente a lo que son los frisos de la fachada, ¿no? Así que no es extraño escuchar entre los comentarios de los que con curiosidad se acercan a comprobar así de cerca cómo han quedado los azulejos tras la restauración,
que algunos están mal colocados, pero párense a pensar en que si viéramos una fotografía de hace 70 años, cuando se colocaron los azulejos después de la anterior restauración, comprobaríamos que en la actual ocupan exactamente el mismo lugar en que los colocó ese primer albañil o ese primer ceramista sobre la fachada. Así de meticuloso ha sido el proceso. Aquí tenéis varios ejemplos, ¿no? Uno de ellos es esta pieza cerámica, que estéticamente y vista sin demasiado entretenimiento te puede dar la sensación de continuidad de la túnica del santo, en este caso es San Antonio. Nos damos cuenta de que esta pieza no tiene nada que ver con lo que realmente configura el cuerpo del santo, pero los colores, la disposición, los pliegues pueden engañarnos. Es una trampa al ojo, es un trampantojo, ¿no? Es una trampa al ojo que estéticamente nos recupera la forma del santo, pero que no formaba parte de la pieza original. Otro detalle más, que ahora, claro, es imposible apreciar porque ya sí están ubicadas las piezas, son detectadas. Estas tres primeras piezas estaban con un sentido cambiado, en sentido inverso. Cuando se han recolocado ya están componiendo esta pilastrita, componiéndole y estéticamente da continuidad, y alguna de estas piezas que también estaba girada y que se ha recuperado a su posición, que en teoría debía ser la original. ¿El por qué ocurrían estas cosas? No creo que fueran por prisas, simplemente era porque quizás la persona que lo estaba colocando pues tampoco es que tuviera demasiado interés en recuperarla, simplemente buscaba la estética, y también desconocía a lo mejor el tipo de imaginería o el tipo de lo que quería recuperar, ¿sabes? Entonces la colocación al final, cuando se trabajan en estas cosas, uno se da cuenta que cuando está mucho tiempo trabajando pierde un poco el norte. Y hay veces que tiene que venir alguien a decirte, oye, esto está mal colocado. Si a este señor no se lo recordaron, pues ahí se quedó, y luego cuando quien lo descubrió, pues tampoco le dio tanta importancia y ha continuado hasta ahora que lo hemos restaurado, ¿no? ¿Qué le iba a decir ese señor, no? Que tanto tiempo después los talaveranos iban a preguntar. Se iban a dar cuenta de que esto estaba mal colocado y que nosotros, todo esto que estamos comentando ahora y que estamos determinando, está recogido en un informe final en el que explicitamos concretamente cada una de las piezas, la intervención que ha sufrido cada una de las piezas, es decir, si ha estado dañada, si se ha reintegrado el color, si se ha ubicado o se ha girado en su posición, si no está conformando, si es una pieza que no es la original pero está conformando parte de una imagen o de una composición. Todo eso queda recogido en un informe que en teoría debe estar a disposición de cualquiera que lo quiera consultar. Como si de un puzzle se tratara, aquí no se ha descuidado ni un solo detalle. De la restauración se ha encargado la empresa In Situ, una de las principales en este ámbito. Recuerda Enrique Toledo otro reto al que han hecho frente, no contar con documentación previa, con lo cual no sabían, hasta que comenzó el arranque, con qué se habían unido al muro los azulejos, ni con qué tipo de muro se iban a encontrar. No será problema para los restauradores en el futuro, porque en este caso se ha documentado cada paso del proceso, pero lo mejor, la pasión con la que habla de su trabajo. La restauración es vocacional. Aquí la restauradora que ha trabajado conmigo, Natalia, Jaime, el arquitecto, los técnicos del ayuntamiento, aquí hasta el propio ayuntamiento ha demostrado tener vocación de querer hacer las cosas bien. Desde el primer momento no se pusieron pegas absolutamente para nada. Al contrario, cuando se redactó el proyecto intentamos echar toda la leña en el fuego, ¿no?, para que esto funcionara como Dios manda. Así, vocacionales. ¿Qué ha aportado a mí personalmente y profesionalmente? Pues mucho, hombre. Lo primero es la azulejería del Prado de Talavera. Esto es, algunos se atreven a decir, y quizás con acierto, que es la Capilla Sixtina de la azulejería talaverana, una azulejería del siglo XVII. Luego tenemos una conjunción que es la cerámica talaverana del siglo XVII con la cerámica talaverana de fábricas de mediados del siglo pasado. Es decir, que la conjunción ha sido casi perfecta. Y luego además la intervención de técnicos y de gente que es de Talavera para restaurar y recolocar otra vez en su sitio las azulejerías de El Prado, ¿no?
que es el templo por naturaleza de Talavera, ¿no? Así que más que eso no sé si te puedo decir, pero de verdad que te enaltece, ¿no? Te enaltece el poder hacer una obra de este tipo, ¿no? Todos los que han hecho posible que la fachada luzca con ese brillo renovado del que hablan los talaveranos ya son parte del legado que dejarán a los que vengan después. Ya forman parte de este capítulo de la historia de la basílica que acaba de escribirse.